Hola, comunidad capital. Soy el pastor Abraham Lucero. Hoy estaremos considerando el capítulo 1 del verso 1 al 7 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 2. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Prólogo, propósito y tema. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Un hombre me dijo en cierta ocasión, el libro de Proverbios en general, tanto en su aspecto social como en el religioso, pertenece a una época que ya pasó. Muchos de sus proverbios no tienen ya aplicación práctica. Este comentario está lejos de la realidad. Las situaciones mencionadas en Proverbios son a menudo las mismas realidades de las ciudades en las que vivimos el día de hoy. Algunas costumbres han cambiado, pero los valores y los antivalores siguen en la lucha. Debo confesarles que cada vez que leo Proverbios de Salomón, hijo de David, mi mente me lleva a... Soy hijo del papá. Salomón hace esto a propósito por una razón en particular. Salomón se designa por su apellido hijo de David, para que nadie se confunda y para que se reconozca el pacto entre Dios y David, y entre la casa de David y su pueblo. No todo el libro fue escrito por Salomón, pero ya que fue el autor principal, asumimos que a menos que el texto bíblico indique otra cosa, Salomón es el autor de varias partes de Proverbios. En el verso 2 al 6, Salomón establece el propósito del libro: dirigir al Hijo de Dios a la sabiduría, a la disciplina y al entendimiento. La palabra sabiduría, Jokma, aparece más de 40 veces en Proverbios y se refiere a las habilidades mentales y físicas de los artesanos, marineros, cantantes, administradores, consejeros, entre otros. En el caso de Proverbios, se enfoca en la aplicación del principio moral y ético que resulta en una vida plena. La disciplina es otro de los conceptos claves en Proverbios. Consiste en la cualidad de ser capaces de seguir y aplicar constantemente la sabiduría de Dios. Los mexicanos cargamos con un estigma social acerca de la disciplina. Somos entusiastas al comenzar planes y proyectos, pero en pocas ocasiones terminamos lo que comenzamos. Debo confesarles que personalmente es una de las batallas más difíciles, más duras, a las que me tengo que enfrentar a diario: la disciplina. Los antiguos rabinos judíos tenían un dicho: los malvados están bajo el control de sus impulsos, pero los justos tienen los suyos bajo control. Distinguir es otro de los conceptos claves en Proverbios. Para discernir palabras de inteligencia, dice el verso. Parecería que las líneas que dividen lo bueno de lo malo cada vez son más borrosas. La vida nos pide constantemente que distingamos entre lo que es bueno y lo que es malo, y muchas de las veces no logramos diferenciar lo uno de lo otro. Del verso 4 al 6, la palabra inexperto, que se traduce como ingenuo, significa estar abierto, y se refiere a las personas de opiniones indecisas, ampliamente abiertas y susceptibles tanto a las malas como a las buenas influencias. Al hablar de los inexpertos y de los jóvenes, el versículo 4 se refiere a personas que están atrapadas en dos tipos de necedad. Los jóvenes están necesitados de instrucción, en tanto que los inexpertos pueden haber tenido alguna, pero son crédulos y fácilmente son desviados hacia el mal. Por naturaleza, estamos
inclinados a seguir el camino del menor esfuerzo. Queremos todo fácil y rápido. Incluso algunos de nosotros hemos hecho la siguiente declaración. Algunos nos hemos acercado al Señor en oración y hemos dicho, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Actuamos por egoísmo y por codicia o cualquier cosa que convenga mejor a nuestros intereses personales, sin pensar mucho en lo que Dios quiere ni en lo que puede ser mejor para los demás. Luchamos por conocernos a nosotros mismos, a otros y a Dios. La vida es también una constante batalla para vivirla, con nosotros, con otros y con Dios, de la manera que Él quiere que la vivamos. El libro de Proverbios es nuestra guía en esta lucha. El verso 6 habla de entender proverbios y sentencias, palabras de sabios y sus enigmas. A menudo me encuentro con personas que no logran entender. Simplemente son incapaces de ver sus errores, culpan a otros y su actitud hace que el problema sea mayor. El orgullo y la soberbia nublan completamente nuestra visión. Cuando no somos conscientes de nuestros errores y fallas, ¿cómo lograremos cambiar? En pocas palabras, el versículo 6 nos dice, que te caiga el 20 del proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. En cierta ocasión, uno de mis mentores me dijo, ya reconociste el problema, ahora tienes el 50% del problema resuelto. El otro 50% se resuelve con disciplina. El verso 7 del capítulo 1 de Proverbios es el versículo final del prólogo, el tema del libro de Proverbios y el lema en general de los escritos sapiensales de las Sagradas Escrituras. La palabra en hebreo de la cual viene nuestro vocablo principio significa comienzo y esencia. La sabiduría comienza con el temor de Jehová y la esencia de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría no proviene de uno mismo ni de los conocimientos adquiridos. Necesitamos la revelación divina para que Dios venga a hacer algo profundo en la mente y en el corazón del hombre. El temor del Señor es un temor que advierte el peligro. Te doy un ejemplo. Un niño debe procurar tener un sano temor al enchufe eléctrico desde que es pequeño. Los padres tienen que disciplinar al niño para que no meta el dedo en el enchufe. El miedo debe funcionar no solo en el campo físico, sino también en el campo moral. El temor de Jehová mira toda la vida humana e inspira un sano temor hacia la persona de Dios. El temor de Jehová es reverencia, no es temor en realidad. El temor del Señor nos libra de los miedos. David, padre de Salomón, lo describe en uno de sus salmos. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 34, verso 4, 7 y 9. En contraste, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio en el libro de Proverbios es una persona moral y espiritualmente insensata. Pudiera ser altamente inteligente, incluso muy astuto según los patrones de vida, pero a la vista de Dios es un necio. Jesús, en la parábola del rico insensato, habló de este tipo de hombre. Resulta que este era un agricultor y negociante exitoso, que tomó la decisión de construir graneros más grandes para tener donde guardar todas sus cosechas y después se dijo a sí mismo, descansa, come, bebe y diviértete. Dios tenía otro plan y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Les estoy leyendo Lucas en el capítulo 12, estoy leyendo el verso 16 al 21. Aunque aparentemente el hombre era sabio, nunca había pensado, nunca había considerado acerca de Dios y en las consecuencias de ser una persona insensata. Ignorar a Dios o ponerlo en último término es despreciar la sabiduría y la enseñanza.
es hacer el papel de tonto. Termino diciéndote lo siguiente. Luchamos por conocernos a nosotros mismos, a otros y a Dios. La vida es también una constante batalla para vivirla, con nosotros, con otros y con Dios, de la manera que Él quiere que la vivamos. El libro de Proverbios es nuestra guía para enfrentarnos a esa lucha. Ser creyente significa un beneficio en todos los sentidos de la vida, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, incluso en lo material. De modo que el mensaje de Proverbios es muy optimista todo el tiempo. La palabra principio significa el comienzo de algo y a la vez la parte fundamental y principal de algo. Por lo tanto, el temor de Jehová llega a ser la consigna y la fuente de la sabiduría cotidiana, el arte de vivir, sobre la piedra que se puede construir una vida. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Estamos como Comunidad Capital. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estoy convencido de que